Y en la regla, Dios tiene una ley que no perdona. ¿Qué dije? La ley de Dios no perdona pecado. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, para ellos y sus descendientes poder ser justificados, tuvo que pagar a alguien. No reconoce a Cristo verdaderamente en su corazón, al que no es parte del pueblo, No, que no. son los que pecan deliberadamente. Perdón. Porque no. también el texto, a ver, ya, No, salva a mucha gente. Solamente hay una forma de salvarse. Arrepentirse, No, aceptar a Jesús es al revés, y Rubén, morir es al en revés. el momento. Si tú eres ignorante, un pecado que tú cometiste, tú te puedes salvar con lo que él está diciendo. Ahora, Antiguo ni en el Nuevo Testamento se van a encontrar un solo caso. Escuchen bien, que esto es muy serio. No aparece un solo caso de persona que Dios lo haya justificado 2 veces por un mismo pecado, ni como individuo ni como grupo. Davidcito era terrible, el Señor lo perdonaba y tenía el corazón conforme al de Jesús. ¿De qué usted me está y era hablando? conforme al corazón. No, Vamos a la Biblia, vamos, mira. No, pero espera, Rabat. Es que no, es que la palabra, El celo, la el palabra celo. es clara y que el celo de la palabra, porque usted me está hablando de algo de que no hay perdón, donde a David se le perdonó 80,000 pecados dentro de la... Hace rato. ¿Qué es lo que? Estamos aquí ya. Adelante, brujo. ¿Estás comiendo un mango, era? Estaba comiendo mango. Sabía, te dijo la cámara. Me lo dio producción el mango, por cierto. Señor, esto... Bueno, Samuel se fue. Esto es Dejen el relajo. ¿Cómo que Samuel se fue? Pues Samuel toca grabar todavía. Con mi mango y mi cosa en la boca. No recuerden... Oye, me dije que no recuerden. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las redes No, y si no lo sociales. recuerdan también. No, es que eso No, es Dios, también. eso es Dios que ya le está cambiando la palabra para que no sigan en esta vaina. Esto está fogón Esto aquí. está fuego. Esto está fuego, La fuego. gente se está emocionando con nosotros. Unos se van, otros vienen. Sí, otros se Y van. hoy tenemos al cuarto ángel. La Biblia habla de 3 ángeles y luego un cuarto ángel. Correcto. Entonces, ¿usted es el cuarto ángel? O sea, en realidad no es que soy el cuarto ángel, sino el término cuarto ángel es por el mensaje que proclamo. Ok. Por ejemplo, en Apocalipsis 14 aparecen 3 ángeles, Ujú. cada uno tiene un mensaje, una misión, y aparece el cuarto. El cuarto es el que alumbra. El cuarto ahora son la justificación, justamente, No, lo justificación. que pasa es que el cuarto ángel es el ángel que alumbra el mundo entero con su gloria, dicho sea de paso, porque tiene un mensaje especial. Pues eso es apócrifo, eso que usted está diciendo. Eso que Eso usted se está está apocalipsis. adjudicando. No, Claro, es lo no, que porque- pasa es que está en la ola de ponerse una identidad, por ejemplo, como los artistas urbanos, yo soy Énfasis, ¿verdad? yo, énfasis, un loquito viejo que anda por ahí, el otro es el arcángel, el Pero otro que eso es se el puede sapo. en el mundo terrenal, eso se Entonces, puede. Porque aquí yo no el- sé si eso es el pecado, yo no evangelio- sé si eso es pecado, pero bueno, No, si está él bien, se quiere porque- Rubén, llamar dame el así. tema Ok, con el que viene el hoy invitado. vamos a hablar acerca Y al brujo de está que la desesperado gente, de que la gente, de que Dios no los perdona todo. Dios no anda perdonando así como la gente cree. Hay una forma, hay unas cosas y Dios tiene una estructura o algo así. Correcto, Por ahí que hola. por ahí viene. Entonces, la gente cree que pasa toda la diablura que quiera y Dios se lo anda perdonando así como así. Dios no lo perdona Y ya, Muy bien. Me gustaría. Acérquese al micrófono me siempre. gustaría, a ver si es posible, me permiten, quizás 5 minutos de. No, cójase para ver 2. La base. 2. Cójase ok. 2. Nada más hacerlo breve para luego entonces, a partir de ahí de hacerlo. Primer punto, enfatizar que hay una problemática que se ha dado en el mundo religioso y es que la Biblia posee 2 conjuntos de verdades bíblicas. Una para el pecador que no ha sido justificada y otra para el ya justificado con sus resultados si vuelven hacia atrás. Ahora, ¿qué ha sucedido con esto? Que la verdad de que son para los ya justificados con sus resultados si vuelven hacia atrás han sido rechazadas, pasadas por alto, con la verdad de que son para los que no han sido justificados y no se ha entendido por qué. Resulta ser que la gente no entiende que Dios tiene un plan de salvación, o podríamos decir redención, la cual consiste en que la sangre de Cristo cubre los pecados de los hombres antes de su conversión, pero no los pecados de los hombres después de su conversión. Por eso vamos a presentar algunos No, textos no. bíblicos. Explica ese concepto. No, explica ese no, concepto. pasando? no, Dios no perdona luego de que él nos Después que tú te redimió. conviertes, ya Si en la usted nueva. comete un error, ya Dios no lo perdona. Sí, es correcto. Espérense. Déjalo que Pero desarrolle. no, sí. no, Esto está no dijimos raro. que me va a dar 2 minutos para. Dele, 2 minutos, ok. desarrolle. Sí, sí. desarrolle. Estoy diciendo que la sangre de Cristo cubre los pecados de los hombres antes de su conversión, pero no los pecados de los hombres después de su conversión. Ahora, ¿qué sucede con los pecados de los hombres después de su conversión? Ahí viene los puntos. Si es por ignorancia, error, equivocación, esos pecados se le imputan a Satanás. Pero si son... ¿Por qué se imputan a Satanás? Porque Cristo no pagó ni paga por los pecados de los hombres después de su conversión. Y si son intencionados o deliberados, entonces paga el individuo. No se le imputa ni a Cristo ni a Satanás. Por eso se usa el término imputar. Ahora, ¿cuál es el punto que la gente no ha entendido?
como lo mencioné anteriormente, Dios tiene un plan de salvación, Él es el que pone las reglas. Y en las reglas, Dios tiene una ley que no perdona. ¿Qué dije? La ley de Dios no perdona pecado. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, para ellos y sus descendientes poder ser justificados, tuvo que pagar a alguien. Y ese fue Cristo quien pagó por los pecados de los hombres ante su conversión. ¿Por qué? Porque el pecado no se perdona. Por eso dice Romanos 23, la paga del pecado que es La muerte. muerte. Como es muerte, el que peca automáticamente tiene una sentencia de muerte encima. Como Adán y Eva y sus descendientes tenían una sentencia de muerte, ¿qué hace Cristo? Decide asumir la muerte de nosotros, los seres humanos. Ah, pero con genocida del que usted está hablando. Toma Bueno, la- continúe, que toma- está interesante. Toma la sentencia de nosotros sobre sí y Él paga por nuestro pecado. Una vez que nosotros conocemos el plan de salvación o el evangelio, aceptamos su evangelio, no podemos volver a caer en los mismos pecados por los cuales fuimos justificados. Ahora, ¿qué pasa? Si después de nuestra conversión todos los pecados que nosotros cometamos, que sea por ignorancia, error o equivocación, se le imputan a Satanás. ¿Por qué? Porque ningún pecado se perdona. Alguien tiene que pagar. Por 70 eso- veces se cae el justo y 70 veces Dios lo levanta. Continuamos, pero siga, que Muy está bien. interesante. Ve, es un texto bíblico que la Biblia no presenta eso. Porque la Biblia en ninguna parte dice que Dios perdona hasta 70 veces 7. Ni tampoco esa cita que él tiró existe. Pregúntale dónde existe esa cita que él tiró. Pero ¿por qué Satanás tiene que pagar por cosas que no hizo? Porque el Señor castigó. Porque él es el culpable de El los pecados de Señor nosotros, castigó a la según el serpiente concepto por popular. haberse dejado usar, no porque la serpiente decidió hacer la cosa por su propia cuenta. Buena Fue- pregunta, buena Fue pregunta. por haberse dejado usar. O sea, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, Satanás dentro de las decisiones que nosotros mismos Muy bien, tomamos muy bien. como ser humano? Aquí viene el Mira, punto. Brujo, buena pregunta, Brujo. ya te están saliendo Es los una dones. pregunta Ya no va a ser interesante. pagano, ahora va a ser brujo. Sí, es una pregunta interesante. Resulta ser que hay un conflicto entre el bien y el mal. Que es entre Satanás y Cristo. Están los hijos de la luz y los hijos de la tiniebla. Ahora bien, por eso hay un juicio. Cuando el justo peca, hay un juicio. En el juicio se determina si el pecado, Dios que conoce el corazón y es nuestro creador, si en el juicio se determinó que el pecado fue por ignorancia, se le imputa a Satanás porque él es quien induce los pecados de nosotros y por la ignorancia que se hizo, por eso tiene que pagar porque Cristo no paga por los pecados de nosotros por nuestra conversión y alguien tiene que pagar por él. Ahora bien, por eso es que si el pecado es intencional o deliberado, entonces tiene que pagar el individuo. Ahora bien, la pregunta es, yo le dije a ustedes que ha habido un problema por el cual no se ha comprendido este mensaje y es porque las verdades bíblicas que son para los ya justificados, con sus resultados si vuelven hacia atrás, son rechazadas. Por ejemplo, dice Hebreos 10:26 que el que peca deliberadamente no hay más sacrificio por su pecado, dice la Biblia. Sino una horrenda expectación de juicio. Correcto, Sí. exacto. Dice que no ¿Usted hay sabe a quién se está refiriendo ahí? al que peca deliberadamente. El texto dice que el que peca... Al que no reconoce a Cristo verdaderamente en su corazón. Al que no es parte del pueblo. No, que no. son los que pecan deliberadamente. Perdón. Porque no. también el texto... A ver, ya usted me dio un texto bíblico. Yo quería Sí, correcto. escuchar la tesis. Sí, correcto. Pero ya cuando usted entra en la Biblia, ahí nos metemos a la Biblia. Correcto. Si Jesucristo en 1 de Juan capítulo 2 dice que nosotros abogados tenemos si cometemos pecado, Cristo el justo, ¿qué? ¿Eso no tiene validez? Correcto. Ahí era que ahí era que venía. ¿Qué sucede? Resulta ser que se rompe el principio de interpretación que posee la Biblia de 1 de Corintios 14, 32, 33, que dice que Dios no es un Dios de confusión y que el espíritu del profeta está sujeto al espíritu del profeta. Es decir, ¿Y qué tiene eso Pablo, que ver? ¿Y qué tiene que eso que ver con que Jesucristo Ahora es que voy nuestro a explicar abogado? eso. Ahora- Sí, y si pecamos, abogado ahora- tenemos. Ahí es que voy a explicarte eso. ¿Qué tiene eso que ver con el Voy a texto? explicarte, ahí es que vengo. Ok. Dice, cuando cité 1 Corintios 14, 32, que Dios no es un Dios de confusión. Yo puedo citarle Juan capítulo 6, yo puedo citarle Salmo capítulo 5. Sí, yo, sí, sí. Deje que yo él puedo citarle explique cualquier por qué- texto. Yo por qué quiero ese saber. texto va con este. Porque Correcto, va- hay que explicarlo. Porque por eso, ¿qué sucede? Pablo, que se supone, el que escribe la de carta Corintios. de Hebreos, Ok. está hablando pero que peca intencional deliberadamente, que es después de la justificación, porque está hablando de un conocimiento experimental. Y Juan, que está escribiendo una carta, esa carta incluso, por eso él especifica en el capítulo 5, versos 16 y 17, él dice, hay pecado de muerte y no de muerte. ¿Cuál es el pecado que no es de muerte? Es el pecado por el cual tú puedes ser justificado, o sea, perdonado, porque se comete por ignorancia, error y equivocación. ¿Qué sucede? No. Mira, en el libro, cuando nosotros tomamos el libro de Levítico capítulo 4 y Número capítulo 15, nosotros vamos a ver allí cuáles eran las leyes de... La ley de la culpa. Y Lamentaciones, pastor, donde dice que la misericordia del Señor no se extingue ni se agota su compasión. Wow. Ella se renueva cada mañana. Qué grande es
tu fidelidad. O sea, ¿qué usted El tiene único problema que yo decirme a eso, encuentro con su pastor? postura, Porque ¿ya cuál es? Está muy Desde- bacana esa desde su- postura, pero... Desde su postura, No, salva a mucha gente, salva a mucha solamente gente. hay una forma de salvarse. Arrepentirse, No, aceptar a Jesús es al revés, y Rubén, es al morirse en revés. el momento. Si tú eres ignorante, un pecado que tú cometiste, tú te puedes salvar con lo que él está diciendo. Ahora, el Dios bíblico no es así. No, oye, ¿cuál es el problema? Con ¿Cuál el es problema? respeto que usted El se problema merece, está en pastor, que esa es la tú eres postura ignorante. más Es como tú No. dices, pero él no está diciendo. incoherente el problema e está- irracional es que yo he si tú eres escuchado aquí en ignorante, este programa. Imagínate que yo haya ignorado a Jesús porque yo nunca lo conocí en mi vida. No es eso que está diciendo, no es eso. No, él no está Está diciendo que diciendo después que tú conociste a Jesús, Y después que tú lo lo conoces. No, aceptaste, esa parte yo la si entiendo. tú cometes un pecado de ignorancia, pero el problema está, oye, ¿cuál es? Que cuando tú comienzas a Jesús y lo aceptas, te congregas en una iglesia y en esa iglesia se encargan, ¿saben de qué? De enseñarte sobre los pecados. Y automáticamente tú comienzas a conocer sobre los pecados. Si tú cometes cualquiera de esos pecados, usted se jodió para la vida entera. Porque usted cometió uno de Eso- esos. y eso- que enseñaron. y eso no es bíblico. Se jodió ya. Eso no es bíblico. Eso no es Automáticamente, bíblico. No, es que la Biblia el en que se toda parte convirtió- habla de la misericordia oye, de Dios. El que se convirtió está perdido. ¿Oye por qué? Porque no es posible que usted deje de pecar nunca. Que usted no cometa pecado Observen esto, después. observen es esto. cierto. Es que el hombre, mire, pastor, Es más fácil, usted está muy para bonito salvarse eso, hay que porque morirse en el acto. este ser humano que Después de está ahí se aquí, jodió. este ser humano no es Eso es lo que perfecto. pasó. Olvídame decirle algo. Brujo, controla, Olvídame decirle algo. ¿Dónde fue que te sacó eso, pastor? Escúcheme. No, yo Pero yo esto es estoy interesante. yo estoy citando las escrituras. Yo estoy citando las escrituras. Usted no ha citado nada aquí, usted está dando postura donde usted no ha citado en el primer versículo donde hable no. a favor de eso que usted está Por diciendo. eso es que, Perdón, por eso es que él no lo acepta. Todo eso es apócrifo, Porque todo eso que usted si está lo hablando. aceptaran, Con todo el respeto que usted se merece todos como estamos pastor. perdidos. Sí, no, Ya. no. Escuchen esto, No, miren. él es evangelista, él no es No, no, pastor. vamos a aclarar como- algo. Yo le he hecho una invitación Ay, y padre. al mismo tiempo un reto a todas las personas. Yo le he dicho, observen que en las escrituras, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, se van a encontrar un solo caso. Escuchen bien, que esto es muy serio. No aparece un solo caso de persona que Dios lo haya justificado 2 veces por un mismo pecado, ni como individuo ni como grupo. Estudiense todos los Es casos de que, justificación. vamos a la Biblia. Sí, ok. Vamos Y a la el Biblia. hermanito Davidcito Espérate. que pecaba, que chaca con toda la sierva y que estaba en toda su diablura. Y el salmo completo que lo escribió Davidcito era terrible, el Señor lo perdonaba y tenía el corazón conforme al de Jesús. ¿De qué usted me está Y era hablando? conforme al corazón. no, Vamos a la Biblia. Vamos, mira. No, pero espera, Rabacuc, espérate. No, pero es que no, es que la palabra, El celo, la el palabra celo. es clara y que el celo de la palabra, porque usted me está hablando de algo de que no hay perdón, donde a David se le perdonó 80,000 pecados dentro de la palabra, Él porque tiene- Padre, misericordia, y era misericordia todos los días porque el Padre era Lo que terrible. pasa es que Él los pecados tiene- de David no eran lo mismo, era uno. Sí, de pero los era lo pecados. mismo, escucha, era uno. él tiene una. Dios no es un Dios de variación, Él tiene una Dios el conce- mismo de siempre, Oye, de hoy, él mañana, tiene- siempre y pasado. Él tiene una concepción interpretativa de algunos textos. Pero, Sí, pero me tiene, disculpa, pero pastor, tiene, sí. pero tiene, Tranquilo, él no es yo- pastor. Tranquilo. No, él tiene el llamado. Yo siento que No, tiene no, el mira, llamado. porque es interesante la postura. Usted me Pero, perdona. en este Tranquilo, mi hermano, pero claro. No, porque cuando viene a ver cómo Dios no perdona, cuando viene a ver usted no me perdona a mí. Señor, déjame aclarar algo, porque usted primero, los buenos hicieron la pregunta de David, ¿verdad? Primeramente, si nos vamos a lo que dice 1 Reyes 15:5, ustedes se van a encontrar que allí en 1 Reyes 15:5 dice que David fue fiel en todo lo que el Señor le mandó, excepto en el caso de Urías Eteo. Cuando David cometió el pecado de Urías Eteo, el Señor le perdonó, pero David no volvió a recaer en los mismos pecados. Y si lo hubiese hecho, asegúrelo tan cierto como que 2 más 2 son 4. No porque yo lo diga, sino porque Ok, así está contemplado. usted entiende que David pecó inconscientemente, no sabía No, lo no, que no, hacía. ahí viene el punto, ahí viene el punto. El pana pecaba Ahí viene deliberadamente. el punto, ahí viene el punto. Sí. Israel, esta nación jugaba 2 papeles. Uno civil, Salomón no fue perdonado. pero déjame que responda la primera pregunta. Termina. Sí. Israel jugaba 2 papeles. Uno civil y otro religioso. La parte que tenía que ver con la parte civil era comandada por los reyes y la parte religiosa por profeta y sacerdote. Dios a profeta y sacerdote no le toleraba los pecados que le toleraba a los reyes, porque los reyes eran pecadores y podían cometer los pecados que le diera la gana. Pero el día que fuera justificado cualquier rey por X pecado, no podía caer en los mismos pecados. Eso es falso. No, escúchame. Bíblicamente hablando. Ok, Sí, vamos a eso una es cosa. falso, Vamos a una cosa. eso es Discúlpeme que se lo diga así de esa manera, no, pero no tranquilo, hay estamos- otro término. Mire, Isaías pecó. Jeremías pecó. Todos los profetas pecaron. Escúchame, Espérese, óigame. El hermano de Moisés, el primer levita, sumo sacerdote, pecó. El mismo Moisés pecó. Delante de Dios, Moisés pecó. Todos pecaron. La misericordia de Dios es inconmensurable. Ahora, lo que pasa es que Escúchame, cuando... mira, pero mira, déjame ok, terminar ya, porque ok, yo muy creo bien, que... muy bien, yo muy bien. creo, yo no Está sabía muy cuál... interesante. Pues Yo no tengo que sabía cuál responderte era, a yo no eso, sabía ¿verdad cuál que sí? era, Muy cuál bien. era el tema. Bueno, Está bien. usted puede decirme que no, pero yo le digo que bíblicamente No, sí. escúchame. Entonces, yo lo que Perdón, yo he quiero dicho en un entender una momento cosa. que no.
¿He dicho que no? No, yo digo, ok, usted ya, pudiera ya, decirme. ya, Yo ya, estoy ok. infiriendo. Ya, pero no le he dicho. ¿verdad? Pero yo le Muy estoy bien. diciendo lo que dice la Biblia. Muy bien, Yo, en verdad, yo sé que es una postura que usted tiene, pero bíblicamente ni la veo ni la entiendo. ¿Por qué? Porque yo le leí un texto y a Jesucristo es que yo le hago caso. Yo sé que usted a Jesucristo le hace caso. Yo puedo Claro, estar equivocado y claro. usted a la también. Biblia también, exacto. Exacto, pero aquí todos, desde los pastores hasta el siervo más sublime de la iglesia, todos cometen errores, como dijo Rubén. Todos cometemos falta y las faltas son inconscientes porque aún estamos en la carne. El mismo apóstol Pablo dijo que lo que él no quería hacía, reconociendo que estábamos en la carne y que la carne era débil y el espíritu es fuerte. Es difícil, tú no dejas, Entonces tú es dejas de repetir difícil. el mismo Ahora, pecado. eso no significa que en el proceso de la santificación se vaya dando, porque Dios dice que Él se fortalece en nuestras debilidades y por lo tanto en esa fortaleza hasta nosotros pasamos por pruebas que caemos, incluso por pruebas que son conscientes. Por eso, cuando yo le leí Primera de Juan, capítulo 2, que dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. O sea, es una exhortación. Y léale Isaías también. Claro, léale Isaías. pero si pecamos, porque que el apóstol Pablo sabe, porque él mismo cometió pecado, cometió falta delante de Dios. Abogado tenemos, que Contra el es Padre. Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestro pecado. Y no solo por los nuestros, sino por lo de todo el mundo. Los que le reconocen dentro de ese mundo reciben esa apertura de Velo. propiciación. Mira, El mayor ejemplo. mira lo que usted dice. Ahí viene el punto. El que dice, yo le conozco, que fue lo que yo le respondí ahorita. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y a la verdad no es de él, no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se perfecciona. Perfecciona, no dice que ya tú eres perfecto. Se perfecciona el amor de Dios. Eso se llama santificación progresiva. Entonces, usted tiene un grupo de cristianos que cometen errores. Escúchame, Y que si cometen errores y dice, wow, mira, yo le hablé mal a Rubén. Velo, mire, le voy a Y leer como yo le hablé mal a Rubén, ya yo estoy perdido, no se va a salvar nadie. Escúchame, Isaías, yo no mira, tengo la oportunidad mira, de que escucha, tú te pastor. expreses, pero quiero aclarar los puntos que tú has citado para mostrarte que esos citos. No, a mí no, a la Biblia, claro. No, citaste Aclárale también para que me aclare los este, textos pastor. bíblicos que no tienen que ver con lo que realmente te estoy presentando. Pastor, para que me Ok. aclare Ese este, es el oiga, punto. escuche, Ok. escuche este, mira, para que usted me aclare este también. Isaías 30:31. Los muchachos se fastigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán. Levantarán las alas como águila, y correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. O sea, él está hablando de que lo va a levantar. Promesa de restauración. Ok, voy a ir por parte, velo, porque, ¿verdad? Primeramente me citaste. Yo soy efusivo, discúlpame. No, Yo- tranquilo, yo- mi hermano. No, tranquilo. Te Ese puedo es entender. mi sangre Dicho apologética. sea de paso, permíteme decirte, mi temperamento ha sido como el tuyo. El Lo que brujo pasa está es que- pacífico escúchame, hoy. mi temperamento es semejante al tuyo. Lo que pasa es que el Señor va haciendo la obra al paso. Eso es cierto. Sí. Mira, yo estuviera perdido. No, hace mucho tranquilo. tiempo. Observa lo siguiente ahora. No, miren. Es que yo, mira, para lo que estamos aquí y lo que nos estén mirando por las redes sociales, porque hay una esperanza para los que no tenían el conocimiento de la verdad, porque Dios tiene un propósito, porque en el reino de Él no se va a pecar. Y el que quiere ser santo en el cielo tiene que aprender a ser santo primero en la tierra. Es Pero correcto. Quiero ir al punto a lo que tú me señalaste, primeramente. Yo dije claramente que Dios no le toleraba o no le perdonaba los pecados que le perdonaba a los sacerdotes, perdón, a los reyes, no se los perdonaba a los profetas y sacerdotes. ¿Por qué? Los reyes eran pecadores y los sacerdotes y profetas ya eran hombres santos y habían entrado en el servicio de Dios. Eran, como decir, eran de la iglesia. Ahora bien, vamos a hacer un análisis. Primeramente, tomamos el caso de David. Tenemos también a lo que se llama Salomón, como me citaste. Tenemos el caso del rey de Judá, Manasés, en eso, 2 Crónica 33. Sí. Mira cómo Manasés. Dios llama a Manasés. Manasés deja eso y Manasés en su pecado, sacrificando hijos, matando a los profetas. Manasés deja eso. Y Manasés haciéndolo de ella. ¿Qué hizo Dios? En un momento, como dice el buen dominicano, lo soltó en banda, lo dejó. Cuando Manasés viene y es capturado y está cautivo allí preso, se acuerda de Dios y pide misericordia de Dios y el perdón. ¿Qué hace Dios? Bueno, tú eres un pecador. Yo te hice un llamado, no quisiste aceptar el llamado. Ahora decidí aceptar el llamado. Te ofrezco el perdón, le ofreció el perdón. Cuando Dios le ofrece el perdón a Manasés, Manasés no volvió
a caer en los mismos pecados. Y si lo hubiese hecho, no hubiese visto más sacrificio por su pecado. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia. Puedes citar otro Le puedo caso. hacer una pregunta. Es su Antiguo Ministro. Testamento, ¿no? No, pero escúchame, le voy a hacer una sí, pregunta sí, importante, sí, ministro. primera ley, Con todo el primera respeto ley. que usted se merece, ¿qué tiempo usted tiene en el Evangelio? No, yo soy nacido y criado. Nacido y criado. Correcto. Y durante ese tiempo usted nunca le ha fallado a Dios ni nunca ha cometido un pecado después de su conversión. Ahí viene el punto. Muy buena la Ahí viene- pregunta. ahí viene el punto. Sí. Para que lo responda con esta misma pregunta Sí. que le voy a hacer. Puede ser que sí, que él tenga razón, que Dios No, yo hacía estoy todo citando eso. secreto. Si usted Sí. me van a hacer, por ejemplo, pues yo he dicho. Que Dios lo hacía así, escúchame. No, Puede pero ser no. que sí, pero ¿qué pasa ahora que vivimos bajo la gracia? Después que Jesús murió. te puedo- Esa misma ley sigue aconteciendo así mismo. Buena pregunta. Correcto, te O sea, respondo, te después que respondo. Jesús muere y todo eso se cambia, que vivimos por la gracia Es que él ahora. está hablando del presente, no está hablando ni siquiera del pasado. No, él está hablando del Antiguo Testamento. Todas esas historias son del Antiguo Testamento. El No, no, contexto no. del Antiguo Testamento no es igual al contexto del nuevo, Exactamente. del nuevo pacto. Es una muy buena Eso es lo que pregunta. estoy de- diciendo. Vamos a ver. Muy Muy buena buena pregunta. pregunta. Muy bien. Lo que estoy presentando, Dios no cambia, dice la Escritura. Dios no ha cambiado. Y dije que Dios tiene un plan de salvación, la cual estableció desde antes de la caída del hombre y ha sido siempre el mismo. La actitud de Dios con relación al pecado y la salvación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es lo mismo. Tú dices, ¿qué pasa en el Nuevo? La Biblia dice en el mismo capítulo 10 de Hebreos, capítulo 28 y 29, que si esa era la actitud de Dios, que si en el Antiguo Testamento, cuando era bajo los sacrificios de los animales, la actitud de Dios era de esa manera que hemos citado con relación al pecado, ¿qué sería ahora bajo el nuevo pacto, la sangre de su Hijo? ¿Acaso tiene más relevancia? ¿Cuál texto dice eso? Entonces, ¿Hebreos qué? Léeme Hebreos 10, 28 y 29, por favor. Sí, siga. No, continúe, Ok. porque estoy leyendo. Ok. ¿Qué dice? Dice, ¿qué será ahora bajo la sangre de su propio Hijo? Dios lo que ha cambiado es la forma de aplicar el juicio. Si tienen como inmunda la sangre de Sí, pero tener por inmunda es que después que tú eres justificado, que tú se sacas la inmundicia, tú confiesas el pecado. Yo he dicho a la persona, Dios no le otorga el perdón de pecado a nadie que no reconozca su pecado, lo confiese y después entonces se aparte. ¿Por qué? Porque si tú lo estás reconociendo, ahora Dios decide date el perdón y date un poder para que pueda vivir en victoria. Porque Dios conoce lo siguiente, Él dice, mira, nosotros todos nacimos siendo pecadores. No quiero entrar esa parte para no irme muy largo porque dice, la pregunta tuya es muy importante. Y la mía, por favor. Sí. ¿Qué sucede? Nosotros todos nacimos siendo pecadores, ¿verdad? Y el Señor dice, cónchale, yo no puedo admitirlo en mi reino porque en mi reino no pueden morar pecadores. Pero yo no puedo condenar a ustedes, me estoy incluyendo yo, no lo puedo condenar a ustedes porque ustedes nacieron siendo pecadores y no tienen la culpa de haber nacido siendo pecador. Ahora Dios lo que hace es lo siguiente, dice, voy a hacer lo siguiente, vamos a hacer un convenio, un plan. Yo estoy dispuesto a perdonar sus pecados porque yo sé que ustedes tienen una naturaleza pecaminosa, no hay quien busque a Dios, dice Romanos 3:11, y por lo tanto, yo estoy dispuesto a su vieja naturaleza, someterla y hacerlo participante de la naturaleza divina. Estoy citando segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Entonces, Dios lo que hace es que hace participante de la naturaleza divina al hombre para que pueda vivir sin pecar. Por eso dice Judas 24:25 que Él es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha. Así que por lo tanto, ustedes van a notar, por eso Jesús decía, cuando perdonaba, decía, vete y no peque más. Ustedes no van a ver el hijo pródigo. El hijo pródigo representa a los que nacen en un entorno religioso, se van, pero como todo hombre nace siendo un pecador, no importa que nazca dentro de la iglesia, merece un perdón. El hijo pródigo se fue al mundo, vamos a decir a la inmundicia, regresa, el Señor que hizo, le otorgó un perdón. ¿Por qué? Porque era un pecador, no había tenido la experiencia, le otorgó el perdón. Pero observa, el hijo pródigo no fue justificado más de una vez. Moisés no fue justificado más de una vez. Aarón no fue justificado más de una vez. Oigan bien, ningún personaje bíblico fue justificado más de una vez. Y no solamente que no fue justificado. Y la Biblia dice... ¿Cómo usted lo sabe? Si solamente se escribió en la historia a cosas Muy bien, puntuales. te lo puedo explicar ahora mismo. La salvación está difícil, así como el Escúchame, ataque. no, físico. imposible. Escúchame. Es difícil. No. Es difícil, no es imposible. Yo entiendo la Hay que tesis. salvar- No, hay yo- que- yo Yo lo hay que aceptar entiendo, y yo lo morir. entiendo, Sí, no, pero no, es un poco Espérense, difícil. Sí, muy bien. ¿Saben por qué? difícil. ¿Saben por qué? Precisamente porque el evangelio lo han tomado como un relajo. Me llamó la atención el título de este programa que dice, dejen el relajo porque hoy en día se ha estado relajando con lo que es la salvación, el plan de redención. Eso es cierto. La gente no le ha prestado la importancia. Mira, por ejemplo, yo le digo a la gente, ha habido un problema, que las verdades bíblicas que son exclusivas para el pecador que no ha sido justificado, la rechazan por lo que ya son, Ahí tiene toda la razón usted. Ahí le doy Ok. toda la razón. Pero mira, Yo le voy a decir por qué. pero ok.
Pues Ok. porque en realidad no ando buscando razones, sino que nosotros veamos Que no entendamos. la La armonía armonía. de las escrituras, de la armonía. Pero usted no está buscando mi razón, pero yo se la quiero dar. Entonces, Bueno, está bien. ok. No, Si usted, amigo, pero tú me caíste en gracia de que usted- es tu programa. No, no. Y dije que si tú no estabas aquí no venías. Tranquilo, no hay problema. no, pero ahí voy. O sea, si usted quiere, coja la razón que yo le doy y tírela a la basura. No, Pero no, yo jamás, le doy. no. Yo te respeto. No, Mire no, lo que, no. mire lo que yo, mire lo que, Tranquilo, mire lo que yo entiendo. Mire, usted lo que está hablando y ahí es lo que yo digo que el evangelio es bien delicado. Claro que sí. Es bien delicado. No, Todavía nosotros o sea, lo expresamos y mira, no sabemos a veces lo que estamos diciendo. Mira. Usted está hablando de los pecados voluntarios, de aquellos que se dicen ser cristianos. Porque Hebreos capítulo 10 habla precisamente de esa parte. O sea, tú dices que tú eres cristiano, sí, pero y cuando tú sales de la iglesia o tu vida en el mundo, tú Chucky, agarrás por una y persona que fornicar, pida perdón, mentir, no. robar dinero, querer comerte el mundo, fuera del sacrificio de Cristo. Dice que si nosotros pisoteamos la sangre de Cristo, no nos queda más cosa que una horrenda expectación de juicio. Y es cierto, porque como yo digo que yo soy cristiano, confío en Jesucristo, y después yo vengo y me quiero burlar de él, quiero hacer lo que me da mi gana, no lo tengo realmente. Entonces, eso es pecado voluntario. O sea, pecado voluntario es que tú conoces lo que Jesucristo te está diciendo, que tú dices, sí, yo lo acepto como el Mesías, mi Salvador, bla, bla, bla. Y todo ese mensaje, y todo ese redarguir del Espíritu Santo, ni tú lo sientes y tú haces lo que tú quieras. Eso es lo que está diciendo Sí, aquí o sea, el texto de los Hebreos. Ahora bien, el cristiano que sí verdaderamente lo es, porque el mismo texto lo dice el texto al final del texto, porque hay que entender el Sí, sí, contexto tranquilo, completo. sí, sí. Pero nosotros, ¿a quién se refiere? El apóstol está hablando de Sí, él. espérate. Mire, velo. Espera, Es que este espera, hombre pero me está nosotros. condenando a mí hasta los descarriados. Espérate. No, No, porque aquí, oye, coger el nombre de Jesucristo, tú diciendo, no, él es mi Señor y cosas. Pero Coger el nombre de Jesucristo así. Eso es un pecado voluntario. Mira, esa parte yo la condeno, la juzgo y la cuestiono Exacto. 1000 veces. Pero tú no me vas a decir a mí que pero- una persona pero que peque delante de Dios y vaya y le pida perdón después que Ahí lo voy. conoció, dije que no va a tener Exacto, perdón de Dios. ahí voy, para que no Entonces, para que no eso, se- ese mensaje es un mensaje pecado diabólico. que no se perdona es el pecado que usted no confía. Si yo peco Y no se arrepiente de inconscientemente, ¿qué pasa? no. Si usted se Es que tú me estás arrepiente de su diciendo a mí pecado que y todos se los aparta- descarriados que están viendo este Vamos a ver programa, esto, escúchame, vamos a ver pastor, esto. escúchame. Si yo Usted peco me está diciendo a mí que todos los inconscientemente, ¿qué pasa? descarriados que están No, sí, viendo inconsciente. este video Hay están muchos condenados y están perdidos, que por más que pidan inconsciente. perdón, no van a ser salvos. Exacto. No, Usted me está pero diciendo algo. o sea, si yo- es el si yo- mensaje más Ok. diabólico que yo puedo Aguanta, ver en la que me tierra. gustó eso que él me dijo ahí, me gustó. Si yo cometo, si yo yo creo que no es eso que le está diciendo. Eso es lo que él está diciendo. Ahora, si es lo que está diciendo Ey. es que el verdadero siervo de Dios, aunque comete errores como lo cometió Pablo, Eso como no es lo lo cometió que él está Pedro, diciendo. Pregúntale. como lo Ok. cometió Timoteo, Yo que lo tuvo una discusión yo grandísima entendí, con mi Pablo. O sea, amor. tú Serio. me estás diciendo que hasta los Pero- apóstoles se fueron para el Yo infierno. voy a preguntar esto. Si es eso, no es bíblico. Yo voy a preguntar esto. Lo que él Eso dijo es lo que está diciendo ahora, hace me rato. gustó, lo que él dijo ahora me gustó. yo agarro y me convierto al Señor Jesús. Acepto. Le entrego mi vida y Él perdona todos mis pecados. Luego, después que yo hice eso, yo aprendí sobre otros pecados que yo nunca había conocido. Y uno de esos pecados yo lo cometo y le pido perdón. Y luego yo vuelvo y cometo ese mismo pecado. Y le pido perdón sinceramente y nunca más lo vuelvo a cometer. Según lo que usted me está diciendo, Estamos como ya me perdidos perdonaron la como primera vez, la segunda vez no me van a perdonar. Y aunque yo no lo vuelva a cometer, yo estoy jodido porque ya no hay un segundo perdón No, y a lo mejor tú estás para el mismo luchando, pecado. y a lo mejor tú Ese- estás luchando en la iglesia con una condición Dios de de pecado misericordia. que tú luchas, lo cometes Por y quitarse luchas la peluca, se la pone de homosexualidad, nuevo, sí. homosexualidad, Ay, escúchame, alcoholismo. Mira, aunque ahí yo tú pregunto, estés porque- luchando, te embromaste ya, bébete tu alcohol, cógete tus hombres si tú eres hombre, roba si tú sigues robando, si tú tienes un Porque problema. sí, porque ya ya Estaríamos- no hay no, esperanza. veló, No hay esperanza entonces. Estaríamos criando Oye, para la sociedad. pero seré que yo ahora me convertiría a brujo. Psicópata. Come ese pedazo de melón, manda a la gente a beber Ah, alcohol. ok, y vaina. ok, señor, Pero mira. entonces yo estaría que predicando, le sigan bebiendo alcohol, Eso que es no lo que para digo. parte. Que si es así, yo estoy Ahora, jodido ya yo no puedo. hay Pero por salvación. una parte hay más salvación. Es lo que él para el- desarrolla, porque Escuchen esto. es importante Hay que el mucha invitado información. desarrolle su Sí, postura. Claro, yo quiero pensar apócrifa. que es que no lo hemos entendido. Escúchame, a él. sí, que no se ha entendido. Exacto. Pero lo que estoy diciendo es lo que estoy diciendo. Sí. Ahora el entender es otra cosa. Disculpa, ¿tu nombre? El iluminado. El iluminado Jay. Vamos a hacer el iluminado. El iluminado. Jay. Ok, Jay. Jay, suponte tú que tú aceptaste el evangelio como es normal. ¿Cuántos cristianos no hay que peca intencional deliberadamente? Confiándose incluso en una promesa que no es para que peque intencional deliberadamente como 1 Juan 2:1.
y tú has estado cometiendo y pegando, haciendo todo eso. Sí, atento a ti, sin Sí, importarte atento a Jesús. él, Es y ya cierto. está haciendo, que es la experiencia incluso mío antes de mi evangelio. No tan así, porque yo siempre he sido un poco conservador, pero de manera u otra no cometí algún pecado consciente. Usted peca Ahora, ¿qué diario. Usted pasa? antes de venir para acá pecó. Tranquilo. Observa lo siguiente, Jay. Ahora yo vengo y te presento el mensaje a ti y a todos ustedes y a los que nos están escuchando. Ellos van a preguntar, cónchole, ¿y cuál es mi condición actualmente? El Señor le envía una promesa. Yo le he dicho a la persona que no hemos desarrollado esa parte, que en el santuario, los pecados que son admitidos, que son inscritos, porque está el libro de la vida, que son los nombres de aquellos que se han declarado hijos de Dios, y en el libro están el libro de los pecados. Cuando el individuo comete el pecado por ignorancia, error, equivocación, se han apuntado ahí. Pero si es intencional deliberado, esos pecados no entran, son borrados. Por eso dice la Biblia, el que peque contra mí, yo lo borro de mi libro. A todo el mundo le gusta 1 Juan 2:1. Pero no se olvidan que Jehová dijo de su propia boca, el que peque contra mí, yo lo borro de mi libro. Ahora, ¿qué sucede? El libro de la vida. Del libro de la vida lo borra, A sí, ver, correcto. el libro de la vida es el libro donde en el conocimiento de Dios todos recibimos la vida de Él. Cuando nosotros... Espera. Los nombres que tengo en el libro de la vida son los que han profesado la fe. Escuche, es que Dios no tiene un borrador gigante, borrando, escribiendo. No. O sea, Es que el nombre pecó que te Pablo, borra- bórralo. Se repitió Pablo, ponlo. No. Volvió y pecó Pablo, bórralo. Pero si, No, si es eso un no libro es, ese y no se es está el texto. escribiendo, tiene que haber una borra. Sí, No. pero ahí es que voy. O sea, si es como él lo presenta. De que San Lucas, bórralo. Si es lo como él presenta. Aquí, Pablo, ¿qué pasó? ¿El qué? La carne, estoy en la carne. Lo que quiero no hago. Bórrame a Pablo. No. Espérate, vuelve, ven, Ángel. Escríbemelo ahí de nuevo. Dame el lápiz. No, Ahora bien, pastor. Eso es una interpretación. No es lo que significa eso. Recuerda, te estoy citando las escrituras. Primeramente, la Biblia... No me citaste Papá Dios, manda gente Eso tuya 32, pa' acá. 33 dice, el que peca contra mí, yo lo borro de mi libro. Por supuesto, porque Escúchame. está hablando en el primer pacto, en el pacto antiguo, donde la ley de Dios traía o incurría en una ejecución de muerte para el que violara la ley que se le dio a Moisés. Escúchame. En la gracia, es Pablo que está diciendo, Señor, yo peco. ¿Me borraste? ¿No me borraste? El Señor, Ok. espérate, no me borre la mitad, déjame el apellido. No es ahí así viene- que ahí viene el funciona. punto, ahí viene el punto. Vámonos al nuevo, que él, Yo sí- tengo que él usar dice, esta todo el cámara viejo, para poder- el nuevo. Oye lo que dice el nuevo. Cuando tú lees Hebreos 6:4 al 6 dice que los que recibieron el bautismo del agua y del espíritu y gozaron del don celestial y recayeron, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Ahora, ¿qué hacen los pastores y las iglesias? Se inventan el rebautismo que es antibíblico porque no hay un solo texto bíblico. ¿Cómo El rebautismo. ¿Qué es el rebautismo? El rebautismo, cuando tú recibís más de un bautismo. Es Eso verdad, hay rebautismo. gente que O sea, a ver, No, eso es antibíblico, a ver, el rebautismo usted lo que sí. quiere decir es que hay sectas que No, usted todas, por lo general, aprueban el no, rebautismo. no, Le llaman renovar el espera, pacto a espera, eso. No, espera, eso no está en la iglesia evangélica pentecostal. Espera un momento. Ok. Conectándolo con los pecados que nadie se va a salvar ya, según usted. Entonces, el rebautismo lo que usted quiere decir es que hay sectas que dicen, usted pecó, sí, ven a rebautizarte. Exacto. Cuando la persona Cuando peca, lo rebautizan. Cuando pecan, no. Cuando que se van cometen al pecados mundo. públicos. Cuando se van, exactamente, que Lo se van. bautizan de nuevo, lo Exacto. bautizan de nuevo. Vuelven y lo Con pecados bautizan. públicos. ¿Qué iglesia hace eso? Por ejemplo, la iglesia que yo fui nacido y criado, la iglesia adventista, como le aplica hasta 8 bautismos. Eso es una secta. Dígame otra. Sí. No la secta suya, dígame otra. Una pregunta. ¿Qué hace la iglesia? Las iglesias protestantes cuando una No, persona- la iglesia protestante no hace eso. Yo no he visto, por lo menos, digo, la secta suya yo no la conozco. Pero una pregunta, pero una no, pregunta, ¿a qué iglesia usted usted pertenece? usted no está de acuerdo. Porque no hemos preguntado tranquilo. a qué denominación Oye. pertenece el ministro. Lo que No, pasa es que pero- las iglesias de ustedes modernas ahora no hacen eso, En pero este hay iglesias que caso- Eso es hacen falso. Yo estoy aquí, no es Eso no es representación rebautismo de de que la por iglesia. de los pecado. masones. De que sea falso, yo sé. Sí, Pero lo hacen. Espérense, que lo que pasa es que él es Bueno, pero eso- masón, él eso no es son- cristiano. Sí. Miren, yo ¿Qué soy es lo que nacido usted- y criado en Váyase en de la ahí, iglesia Francis, adventista. váyase de ahí. Ah, que él es adventista. No, pero eso no es una posición de la Él no iglesia es adventista. adventista porque eso no es. tiene que decir, Esa no, los posición. adventistas no son No, él no es adventista. Esa posición es adventista. No, exacto. Hay un grupo de adventistas que tiene esa posición, un pequeño grupito Es pequeño. que él viene No, mutilando pero no es cosas de ahí, No, recortando. Él es pero adventista. Mira, nosotros estamos hablando. Yo respeto mucho a los bueno. adventistas. Yo sabía que usted tenía argumentos adventistas. Yo lo noté. El santuario. Ya yo el santuario. Yo le iba a preguntar el lugar santo y el santísimo. ¿Quién que usted quiere? Ahora, ¿Usted quiere el evangélico pentecostal? usted No, lo que quiere decir es que los adventistas
que hacen ese tipo de práctica, porque no sabía, y tengo Sí, muchos sí, buenos la Adventista te amigos, bautiza se todas las veces que sea rebautizan cada vez que tú necesario. pecas deliberadamente. Sí, eso es cierto. Ellos hacen eso. Público, pecados no, públicos escúchame, o que te escúchame, sales de la escúchame. iglesia. Los adventistas rebautizan. Yo dije Lo que dijo el evangelista aquí. el rebautismo No, usted iba su iglesia que usted iba es Adventista, adventista. Entonces, usted está poniendo el ejemplo de su iglesia adventista. No, no. Ellos rebautizan. No, sí, ellos realizan el rebautismo. Entonces, si ellos realizan el rebautismo, Ya y yo yo le estoy diciendo descubrí. que su iglesia Ya yo descubrí. rebautiza, porque usted dice Espérate, que no y Velo. luego dice que sí. Velo, Diga dame- que sí responsablemente esa iglesia rebautiza. sí. ¿Usted está de acuerdo con el Lo que rebautismo? pasa es que para mí, todas las iglesias realizan No, pero rebautismo. quedémonos en la suya. No generalicemos. sí, yo, le voy a realizan por yo le voy a rebautismo, explicar sí, otra. sí, Ok. realizan- Ok, la adventista rebautiza Ya yo cuando descubrí cometen todo. pecados deliberados. Sí, lo defraternizan. Usted sabe que eso es anti... Lo defraternizan. Usted y sabe luego que- vuelven y lo bautizan. Lo descubrí. Usted no está- pero yo lo Velo. sé, yo estoy hablando de la iglesia que la Pero está asiste. bien, pero vamos- Usted está en contra de su iglesia en ese punto. Actualmente, Claro que sí. Muy Actualmente, bien. ministro ordenado, ¿a qué denominación usted pertenece? Y por permiso, ¿a qué denominación? Actualmente que estoy en este programa, ninguna. Ok. Por- Él era Ok, adventista. pero está bien, claro, ok, él era ok. adventista. Digo que Usted soy nació- adventista porque, pero Dios mío. acepto los principios, simplemente Pero que por está esta bien. posición no se ha Antes de aceptado. usted tener esa postura que tiene ahora, ¿cuál era la iglesia que usted estaba en Adventista? Adventista. No, lo que pasa es que usted no conoció a Cristo en la iglesia pentecostal. Tranquilo. Fuego, candela, chip. No, espérate, no. porque ya yo lo entiendo. No. Jay, No, lo que pasa es. Iluminado, no. Con todo el respeto que se merece. Mira, yo le tengo mucho respeto ¿Usted cree a la iglesia manifestación? adventista. No, que yo también Tiene respeto. muchos fundamentos bíblicos, pero hay interpretaciones que no comparto. Yo no, respeto. dicho sea, Pero no conocía Es que esa. lo ¿eh? descubrimos, Sí, pero observa adventista. esto. Los bautistas no hacen eso. Sí, dame aclarar algo. El ¿Usted cree la manifestación del Espíritu Santo? Una persona cuando cae Los en pecado y anabaptistas. se fue al mundo. Escuche, vamos un poquito de No, historia. quiero saber la respuesta. O sea, Dale, ¿qué hace dale, una dale. persona cuando Ay, padre. amor. ese de la fe, que es cristiano, y se fue hacia el mundo a vivir su vida? Puede ser una oveja descarriada, como dice Sí, pero el Señor, entonces, que él va y la busca, porque él ¿cómo? dice claramente Sí, en las perdón, escrituras que perdón. todo lo que el Padre le dio en su mano, nadie se lo va a arrebatar. La salvación no se le arrebata a las manos de Dios. ¿De qué manera la iglesia acepta esa persona? ¿No lo vuelven a bautizar? Es que no es el problema. No. A ver, Lo no. bautiza, no. No, eso no es un problema de la iglesia. Lo no bautizan simplemente claro. la persona. Lo aceptan más por que puede profesión hacer de es fe. profesión de fe y más. y ya. Profesión de fe. No me Ok. digan. Observen algo. Quiero que sepa que esa parte, escuchen bien, esta es parte de lo que se llama el rebautismo. La iglesia adventista tiene dos tipos de rebautismo. Ok, hable de la iglesia adventista. Sí, muy voy a bien. hablar, no, yo vine a hablar de Biblia, Dale, de dale, todo dale. eso. Pero Sí, quiero muy aclarar, bien. quiero aclarar, Pero porque hable de la hablar adventista, que esa es la que está haciendo adventista, esa que van a diablura. escuchar esto y ignoran esto. En la iglesia adventista hay dos tipos de rebautismo. Hay un tipo de rebautismo que Dios le aprobó a la iglesia hace, con los tiempos del N. White, cuando la iglesia estaba en su juventud, que Dios le aprobó porque no tumbaba las verdades bíblicas que son para el pecador que no ha sido justificado. ¿Cuál fue ese tipo de rebautismo que Dios le aprobó? Que no fue que él se lo exigió al ministerio, sino que le aprobó. Fue un tipo de rebautismo que era para personas que eran miembros de iglesia. Personas, por ejemplo, que eran de la fe, vamos a decir, de cualquier religión. Vamos por decir una iglesia X. Una iglesia pentecostal o evangélica. Conocía la fe o doctrina de la iglesia adventista y deseaba pasar a la iglesia adventista. Entonces, como el ministerio exigía un rebautismo porque daba por nulo aquel, el Señor le aprobó que le aceptara eso. ¿Pero por qué? Porque eran personas que habían aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal. Se habían mantenido fiel a la poca luz que tenían. Y como eran fieles a la poca luz que tenían, entonces se aceptaba ese rebautismo, que en realidad no es un rebautismo. Por eso tengo un tema titulado El rebautismo que no es rebautismo. Es un rebautismo porque había sido los bautizado. adventistas entienden que ellos son los verdaderos, entonces como están en falso, Pero que eso no los es bautizan. Le puedo hacer una pregunta. ¿Usted Perdón. cree en la manifestación del Espíritu Sí, claro Santo? que sí, claro. O sea, de hablar en lengua. Sí, pero no en la manera en que se manifiesta. No, espera, quedémonos en el rebautismo. Sí, sí. Porque de verdad. Mira qué pasa con el asunto ese. Y el tiempo se nos acabó, así Escúchame. que hay que ir cerrando. Sí, en el libro Evangelismo que tienen en la iglesia adventista, se habla de ese tipo de rebautismo que era para personas que estaban en pecado inconsciente. Incluso se cita Hechos 19 que había un problema de personas que dijeron, Usted sabe que bíblicamente solamente hay una fe y un solo bautismo. claro que sí, claro. Entonces, claro. el bautismo correcto es el que se hace en el nombre de Cristo y estamos de acuerdo que en el esa Señor parte. Jesucristo ya te justificó de todos los pecados. Él en la está de cruz del acuerdo en Calvario. eso, está de En acuerdo, esa no hay parte sí. problema. Ok. Sí. Lo que yo no entiendo es por qué llevar un error
doctrinal de su iglesia adventista. Yo pensé que era una secta de esas nuevas que están saliendo, pero yo vuelvo y repito, los adventistas tienen una estructura, desde mi punto de vista, con varios errores bíblicos, varios puntos bíblicos que usted reconoce que son errores, usted habiendo sido adventista, perdón. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el tema de que ya Jesucristo se sacrificó una vez y para siempre por los pecados, como establece el libro de Hebreos. El sacerdote que se sacrificó una vez para siempre y que es nuestro abogado y que si pecamos, dice el abogado, tenemos. Entonces, escúchame, tú me has citado varias veces. No tiene nada que ver eso. Tú me has citado varias veces el texto bíblico. Y el suyo y el que tú me trae usted, Hebreos 10. Lo que pasa es que tú no has tomado en cuenta lo que yo te dije a ti con respeto de 1 Juan 2:1, que es una promesa para el que peca por ignorancia, error, equivocación, que no es una promesa para el que peca por intención. Nadie peca por ignorancia. No. Porque cuando Pablo pecaba, él reconocía su pecado y decía, lo que no quiero hago. Eso no es ignorancia, él sabía su pecado. No. Nadie peca por... A nadie lo sedaron. La clave está, a nadie lo sedaron para pecar por en que ignorancia. ese texto no hay una parte que diga, esto se aplica solamente a los que pecan por ignorancia. Un mensaje aquí a la cámara. No es decirle algo a la gente. No, mira, perdón. Me toca a mí. En 1 Juan 2:1, en 1 Juan, me recuerda, la Biblia no se escribió con capítulo y versículo. No. Era una carta. Juan por eso especifica, hay pecado de muerte y pecado no de muerte. El pecado de muerte es lo mismo que decir la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo te decía ahorita que el pecado imperdonable tiene varios nombres. Y hoy en día la gente conoce como el pecado imperdonable la blasfemia contra el Espíritu Santo, no sabiendo que el término blasfemia contra el Espíritu Santo es un término más de lo mucho que tiene el pecado imperdonable. ¿Entiendes la idea? Entonces, ¿qué O sea que cuando Jesucristo dijo el único pecado es la blasfemia contra el Espíritu, Jesucristo mintió y dijo hay una docena de pecados junto a ese. El pecado imperdonable es aquel por el cual tú no puedes ser justificado porque no hay más sangre disponible. No hay más sangre. La sangre de Jesucristo, oye, la sangre de Jesucristo derramada es eterna, es inconmensurable. ¿Cómo que se acaba la sangre? Voy aquí. Usted es pecador. Yo soy pecador. Usted conoce a Jesús. Todos nacemos. Y si usted conoce a Jesús, automáticamente usted no deja de ser pecador, lamentablemente. Usted no deja de pecar el día que conoce a Jesús. Pecados con el que usted está luchando, ejemplo, contra su cuerpo, con el cigarrillo, con el alcohol, no se deja de un día para otro. Y si usted está luchando con una situación así, se siente en este momento que usted acaba de ver este video, siente que usted está perdido eternamente, comprenda que no. Hay salvación para usted en Cristo Jesús. Hay santificación. Traiga sus cargas a Él y deje que Él lleve sus pecados. Ahora, sí les recomiendo algo. Apártese de ello lo más que pueda hasta que deje de pecar. No, cree en Jesús. Primero un mensaje cristocéntrico. ¿Sabe qué? Eso fue. Un mensaje cristocéntrico. Pero ve acá, esto te tumban el programa así. Un detalle. Que no abre brujo. ¿Tú lo cortaste o qué fue? No. Ok. Ya tenemos. Les recomiendo. ¿Tú me estás grabando? ¿Tú me estás? Sí. Ah, esta es la cámara. Disculpe. Tomando en cuenta de que si tú cometes un pecado ignorantemente y tú no sabes que tú lo estás cometiendo, les recomiendo entonces que si es así de verdad, No investiguen. no investiguen. No conozcan de la palabra, porque entonces si tú conoces por curiosidad, te jodiste ahí. Ahora bien. Esto fue.